Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a continuar después de este maravilloso tiempo de acción de gracias, donde hemos visto a Dios operando en el instante, ¿verdad? Muchas veces esperamos que Dios opere en el tiempo, pero Dios se manifiesta como quiere y cuando quiere. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Puedes orar y en el momento venirte la contestación, venirte la respuesta, venirte eso por lo que estás orando, o puede trasladarse en el tiempo, ¿no? Puede que tengas un tiempo de espera. Pero Dios escucha nuestras oraciones y no solamente nos escucha, sino nos responde conforme a su voluntad. El tiempo de Dios es perfecto, mi amado hermano, y tenemos que ser conscientes de eso. Hoy vamos a continuar con la segunda parte que ya comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos una predicación que no nos dio tiempo a verla entera, que era, somos llamados a alabar ¿a quién? A Dios. Somos llamados. Todos tenemos un llamado, mis queridos hermanos. Todos tenemos un ministerio que servir al Señor. Si verdaderamente tú has conocido a Dios, tiene que ser nuestra respuesta natural, lo cual lo veremos en el día de hoy. Y vamos a tener como lectura bíblica, como texto de referencia, el Salmo 136, más concretamente de los versículos 1 al 4. Así que te animo a abrir tu Biblia. Salmo 136, de los versículos 1 al 4. Ya lo leímos la semana pasada, pero permíteme leértelo nuevamente. Y te pediría que memorizaras este versículo. Este salmo. Porque verdaderamente es un cántico muy, muy hermoso. Dice así la Escritura. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Para siempre qué? Su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Amén. Aleluya. La semana pasada vimos la primera parte de esta predicación. Y lo primero que vimos fue que desde el inicio del mundo, desde el comienzo del mundo, alabar a Dios es una respuesta natural para todos aquellos que hemos conocido de la gracia, que hemos conocido del amor, que hemos conocido del poder de Dios. Y por lo tanto, esa también debe ser una respuesta para nosotros como cristianos, una respuesta de alabanza ante su grandeza. Porque si verdaderamente conoces a Dios, conoce que hay un Dios grande. Amén. También debemos alabar a Dios como reconocimiento, mis queridos hermanos, de su soberanía. Decíamos, ¿no?, que uno de los títulos que tiene Dios es Señor. Y cuando hablamos de Señor es que era soberano sobre todo nosotros. Veíamos un punto muy importante para nosotros como cristianos, y es que la alabanza transforma o cambia nuestro enfoque, cambia, mis queridos hermanos, nuestra perspectiva. Dejamos, por decirlo de alguna manera, de centrarnos o de enfocarnos en el problema. Y en el momento de alabar, comenzamos a enfocar nuestra atención en la solución del problema. Porque Dios está por encima, mi amado hermano, de cualquier circunstancia. Dios está y estará siempre al control de todo. Dice la Escritura que hasta tus cabellos los tiene contados. Todos tus cabellos los tiene contados. Y que ni siquiera uno de ellos cambia de color sin que Él así lo permita. Ni un pajarito cae en lo más profundo de un bosque de la rama sin que el Señor lo sepa. Todo está bajo el control de nuestro Dios. Y veíamos que la misericordia de Dios es la fuente, por decirlo de alguna manera, la fuente de nuestra alabanza. El Salmo 136 que estamos estudiando, repite en cada uno de sus versículos, porque para siempre es su misericordia. A simple vista, como decíamos la semana pasada, puede parecer una repetición innecesaria, como una letanía innecesaria, pero en realidad y no es otro, es el corazón de este mensaje. Porque la misericordia de Dios es un amor fiel e inquebrantable. Recuerda que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él es inmutable. Él no varía ni tiene sombra de variación. La misericordia, vimos también, mis queridos hermanos, cómo Dios, a pesar de quiénes somos, de cómo somos, mis queridos hermanos, hemos visto la misericordia de Dios a lo largo de la historia. Desde el mismo comienzo de la creación. Vimos cómo la misericordia de Dios sostuvo a Adán a pesar de que cayó.
Vimos, mis queridos hermanos, cómo la misericordia de Dios se manifestó con el pueblo de Israel, a pesar de que hicieron ese acto tan abominable de fabricarse un becerro de oro al cual adoraron, cometiendo ese pecado de idolatría. Dios no los descartó. Dios tuvo nuevamente misericordia de ellos. Tuvimos también como ejemplo a Jonás, el cual Dios tenía un propósito para Jonás, que era predicar en Nínive. Pero Jonás, lejos de cumplir el propósito de Dios, se fue a Tarsis, a lo que viene a ser España, ¿no? Y fue tragado por un gran pez. Pero recordamos que aún en lo profundo del mar, Dios se acordaba de él. Y le tuvo misericordia de él y le dio una nueva oportunidad para cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Hablábamos también, ya para terminar, que debemos responder a esa misericordia que recibimos de Dios. Si entendemos cuán grande es la misericordia de Dios, no podemos, mis queridos hermanos, inevitablemente no podemos seguir viviendo de la misma manera. Es prácticamente imposible. Alguien que ha alcanzado la gracia de Dios debe responder de una forma concreta, de una forma correcta. Quiero decir, debe responder con alabanza, debe responder con gratitud y sobre todo, mis queridos hermanos, y esto entiéndelo bien, recuerda que Dios no es segundo plato de nadie. Dios no se conforma con migajas. Debemos responder con una entrega total. Una entrega total. Y por último vimos, mis queridos hermanos, que la alabanza, y lo decíamos, ¿no?, era un arma de destrucción masiva. Porque cuando un hijo de Dios levanta sus manos, y eso lo dice los Salmos, levanta sus manos en medio, no después, sino en medio de la prueba, dice que el reino de Dios se mueve a su favor y el infierno, por lo tanto, tiembla. De eso tenemos que ser conscientes y continuamos esta segunda semana y última semana de esta miniserie de predicaciones. Continuamos con este salmo, el cual estamos estudiando, el cual vemos en este salmo que no es solamente, mis queridos hermanos, una hermosa declaración de gratitud, que lo es parte, porque siempre tenemos que volver, ¿no?, a los antecedentes, tenemos que volver a contextualizar. Es parte, este salmo, de la tradición del pueblo de Israel. Se le conoce como el gran Halel, que en hebreo significa la gran alabanza. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Pregunto. ¿O por qué ocupa un lugar tan destacado en la adoración del pueblo de Dios? Los salmos del Halel, palabra que significa, como bien decía, alabanza, eran cantados por los israelitas durante las principales fiestas religiosas. La Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Pero dentro de esta colección, el Salmo 136 era único. Y hoy, mis queridos hermanos, sin saberlos, hemos comenzado a ver los salmos Halel. El Salmo 113, que hoy compartíamos y leíamos, ¿verdad?, es el primero de ellos. ¿No sabían? Pues mira, hemos comenzado con los salmos de alabanza. Se destaca, pero dentro, como bien decía, que se utilizaba en todas estas fiestas, ¿no?, en todas estas fiestas religiosas, pero dentro de esta colección de los salmos, Halel, el Salmo 136 era único. Se destacaba por su ritmo repetitivo. Lo vemos, ¿no?, como siempre se repite, para siempre es su misericordia. Y por esa frase tan profunda, mis queridos hermanos, porque estamos reconociendo que la misericordia de Dios no decae. Este salmo no era simplemente parte de la tradición litúrgica, de la tradición del culto del pueblo de Israel. Era un acto, mis queridos hermanos, de memoria colectiva. Cada línea recordaba un momento donde Dios mostró para con su pueblo su fidelidad. Era como si el pueblo dijera, no nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor. O no nos olvidamos de quién es Él. Durante la celebración de la Pascua, por ejemplo, entre otros muchos ejemplos, ¿no?, mientras las familias comían ese cordero pascual, recitaban este salmo como parte de su adoración. Era un cántico de redención, un testimonio cantado de cómo Dios los liberó. ¿De dónde? De Egipto, de Faraón.
No, mis queridos hermanos, como todos sabemos, por méritos propios, porque nunca ha sido por méritos propios, sino por la misericordia eterna de Dios. Y esa tradición, quiero que lo entendamos muy bien, no quedó simplemente o no quedó solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se hace referencia a este momento de adoración. ¿Dónde? En Mateo 26:30. Y esto quiero que lo entendamos muy bien. Leemos, mis queridos hermanos, en este versículo, que después de la última cena, la cual nuestro Señor Jesucristo instituyó, ¿no?, para memoria de Él hasta que Él venga, Jesús y sus discípulos cantaron un himno antes de salir al Monte de los Olivos. La tradición judía afirma que ese himno era precisamente el Jalel. Esto nos revela, y tenemos que ser conscientes de esto, mi querido hermano, esto nos revela algo profundamente conmovedor. Que antes, y quiero que te pongas en la situación de Cristo, de esa noche. Cristo, antes de ir a la cruz, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, eligió como último cántico alabar a Dios. Eligió, recuérdalo bien la palabra esta, eligió cantar sobre la misericordia de Dios. Él no solo predicaba de la fe, él la vivía, él la manifestaba. Esto nos enseña que la alabanza no es simplemente un acto emocional, sino un acto profundo de confianza. Si el Hijo de Dios alabó en la víspera de su crucifixión, ¿cómo no podríamos nosotros, mis queridos hermanos, pregunto, cómo no podríamos nosotros levantar nuestras voces en medio de nuestras pruebas? Para Israel, este salmo era, por decirlo de alguna manera, una brújula espiritual. Le recordaba, por un lado, quién era Dios y cómo Él había intervenido una y otra vez a lo largo de su historia, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, y interviniendo siempre a su favor. Desde la creación del mundo hasta la apertura del Mar Rojo, todo lo que Dios hizo fue guiado, mi querido hermano, por sus misericordias. Para nosotros hoy, el Salmo 136 también tiene un mensaje. Porque nosotros, mis queridos hermanos, también hemos sido libertos. También hemos sido liberados. No hemos sido liberados de la esclavitud del faraón, por decírtelo, como así fue el pueblo de Israel. Pero hemos sido liberados de la esclavitud, del poder del pecado. Pablo lo escribió en Colosenses capítulo 1, los versículos 13 y 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Wow. Nuestro cántico de gratitud no nace solamente de la historia del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Nuestro cántico de gratitud nace de la cruz del Calvario. Nace del precio pagado por nuestra redención. Y si Dios fue fiel con su pueblo en el pasado, ¿acaso no seguirá siéndolo con nosotros hoy en día? El problema que yo veo, mi amada familia, es que muchas veces somos olvidadizos. Somos prontos para olvidar todas las misericordias que Dios constantemente derrama sobre nosotros. Nos enfocamos en lo que no tenemos. Miramos nuestras luchas y nos llenamos, nuestros labios se llenan de quejas. Pero este salmo nos llama a cambiar nuestro enfoque. Nos invita, mi querida familia, a recordar. Por eso la gratitud verdadera no depende, y nunca ha dependido, y nunca dependerá de las circunstancias, sino del carácter. Entiéndelo bien, del carácter de la persona de Dios. Asimismo lo declaró el apóstol Pablo, al cual tanto admiramos, en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. No dicen algunas cosas, mis queridos hermanos, ni cuando todo nos va bien, ni cuando todo va fluido. Dice en todo, en los momentos malos y también en los buenos.
Porque al dar gracias, estamos reconociendo lo que decíamos hace un momento. Estamos reconociendo que Dios sigue obrando a nuestro favor, incluso cuando no lo podemos ver. Cuando decimos que la misericordia de Dios es eterna, no estamos solo hablando del pasado, como a veces nos pasa cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando también del futuro. El Salmo 136 no es únicamente una mirada atrás, es un recordatorio de que también podemos confiar en Dios, en lo que está por delante. Es un recordatorio de que Dios, el Dios que nos sostuvo ayer, también nos sostendrá el día de mañana. Y esa esperanza no es solo, además, para esta vida. El apóstol Juan tuvo una visión gloriosa del futuro en el Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Vio una multitud, dice, de redimidos, de todas las naciones, vestidos de blanco, con palmas en la mano y cantando, recuérdalo, cantando. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esa multitud no queda en silencio. En el reino de los cielos no hay silencios. En el reino de los cielos se alaba sin cesar. Es la misma escena que el Salmo 136 nos está anticipando. Lo que Israel cantaba como historia, nosotros lo cantamos como esperanza. El gran Jalel, este gran cántico, este gran salmo de alabanza, no es solo un cántico litúrgico para el culto, es un cántico profético, un anticipo de la adoración celestial que nunca tendrá fin. Y si ese es nuestro destino eterno, que es nuestro anhelo y nuestro deseo, ¿no deberíamos empezar a vivirlo desde ahora? Mientras estemos aquí en la tierra, no dejemos, mis queridos hermanos, y esa es la parte que nos toca realizar a nosotros, no dejemos que la rutina, no dejemos que las pruebas nos roben la alabanza. Recordemos que día tras día la misericordia de Dios no ha cambiado. Por cuanto Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y que esa misericordia nos alcanzará, mis queridos hermanos, hasta el último día de nuestra vida. Por lo tanto, para ir concluyendo, este Salmo 136 no es simplemente un himno de gratitud. Es una declaración profunda, constante y viva. Es un cántico que atraviesa, mis queridos hermanos, generaciones, dándole al pueblo de Dios que su misericordia no se agota. A lo largo de este mensaje que ya con hoy son 2 semanas, hemos visto que alabar a Dios no es un acto ocasional ni un momento emocional. Es una respuesta constante de un corazón que ha sido transformado por su amor, que ha sido transformado por la gracia de Dios. Recordemos, mis queridos hermanos, los patriarcas, los profetas, los salmistas, los discípulos de Cristo compartían esta misma convicción. La alabanza, por lo tanto, no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. Ellos alababan a Dios, recordamos, ¿no? Y lo podemos ver en las Escrituras. Recordamos Pablo y Sila, como el hermano nos decía la semana pasada, ¿no? Ellos alababan a Dios cuando triunfaban, cuando las puertas se abrían delante de ellos, cuando podían predicar el Evangelio, cuando todo humanamente iba bien, pero también alababan cuando caían, cuando eran perseguidos, cuando eran azotados, cuando sufrían por la causa de Cristo. ¿Por qué, mis queridos hermanos, lo hacían? Porque ellos conocían y sabían quién es Dios. Sabían que su carácter no cambia, nunca cambiará. Él es el inmutable. Que su fidelidad permanece y permanece para siempre, aun cuando nosotros somos infieles. Que su misericordia no se va a agotar, mi amado hermano, por nuestros errores. No hay error demasiado grande que podamos cometer, mis queridos hermanos, en el cual Dios, si nos volvemos a Él de todo nuestro corazón, Él nos desprecia. Un corazón contrito y humillado no desprecia nunca
Dios. Tú y yo necesitamos recordar eso hoy. Tú y yo necesitamos recordar esta gran verdad todos los días de nuestra vida. Es porque nosotros, mis queridos hermanos, tenemos el mismo Dios que guió a Abraham. Tenemos el mismo Dios que libró a Moisés, que restauró a David y que sostuvo, recuérdalo bien, a los discípulos después de la cruz. Es el mismo Dios que está hoy contigo. Él no se ha ido a ningún lugar. Él no ha cambiado. Su misericordia sigue alcanzándonos cada mañana. Jesús, sabiendo nuestro ejemplo perfecto, mi querido hermano, nunca puede faltar. Jesús, sabiendo que iba a Getsemaní, sabiendo que la cruz estaba a horas de distancia, eligió cantar el Jalel. En la noche más oscura cantó, mis queridos hermanos, y ponte en su lugar, cantó sobre las misericordias de Dios. ¡Qué lección tan profunda! Si él pudo alabar a Dios en medio del sufrimiento inminente, ¿cómo no vamos nosotros a alabarle también? Pero recuerda, mi amado hermano, la alabanza no es simplemente cantar. No es solo levantar las manos cuando venimos al culto, no es solo levantar las manos en el servicio, es vivir rendidos a Él. Es permitir que ¿escuchaste este previo? Que cada decisión, que cada palabra, que cada acto en nuestra vida refleje quién es nuestro Dios. Una vida que honra a Dios es una vida que canta, aún en silencio. ¿Entendiste? Amén. Una vida que honra a Dios es una vida que está cantando alabanzas a Dios, aún en el silencio. Este salmo no solo nos hace mirar al pasado con gratitud, y esto tenemos que asimilarlo, también nos impulsa a vivir el presente, este regalo, que es el día de hoy, con fe, y a mirar al futuro con esperanza, porque un día, y ese día cada día está más cerca, por cuanto Maranata, el Señor viene pronto, estaremos todos ante el trono del Cordero. Y unánimes, y nos uniremos, unánimes, nuestras voces con esos redimidos de todas las naciones para proclamar juntos una gran verdad, porque para siempre son sus misericordias. Si reconoces que Dios es digno, que espero que lo reconozcas, no solamente con palabras, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. Si entiendes que su misericordia te ha sostenido tu vida hasta el día de hoy, porque de muchas cosas nos ha librado Dios. Entonces, no esperes más para vivir una adoración genuina. No permitas que la rutina te enfríe. No dejes que el miedo te robe el gozo. Hoy es el momento de decidir. Voy a alabar a Dios no por lo que tengo, sino por lo que Él es. La alabanza, mis queridos hermanos, no es simplemente una sugerencia. Es una respuesta natural ante un Dios que ha hecho tanto y hará tanto por nosotros. Pero esto no ocurre, y esto quiero que seamos conscientes, por inercia. Debemos todos y cada uno de nosotros, en lo más íntimo, decidir alabar a Dios. Debemos entrenar, como así entrenan los deportistas de élite, debemos entrenar nuestro corazón. ¿Para qué? Para mirar con gratitud y hablar con fe, incluso cuando no veamos los resultados inmediatamente. Pregúntate, me pregunto, ¿es mi alabanza sincera o se ha vuelto simplemente rutina? ¿Alabo a Dios solo cuando todo me va bien o también en medio de la prueba? Refleja mi vida, y esto es muy importante, mis queridos hermanos, por cuanto somos esa Biblia que muchos van a leer. ¿Refleja mi vida entera a adoración o solamente mis labios? No permitas, mi querido hermano, que la alabanza quede encerrada simplemente en el templo, en la iglesia,
los días de culto o en un momento de cánticos mientras adoramos junto al Señor. Haz de ella, eso sí te animaría, a que hicieras de ella tu forma de vivir. Habla con gratitud, actúa con humildad, sirve con gozo, ama con entrega, vive, mi querido hermano, con propósito, porque así se alaba a Dios de verdad. Que este salmo no sea solo una lectura más. Que este salmo sea por el contrario un espejo, una voz que te sacuda, un canto que te transforme, porque Dios sigue siendo bueno y su misericordia no ha cambiado. Y nosotros, su pueblo, no podemos quedarnos callados. Alabémosle hoy, mañana y siempre. ¿Por qué? Porque para siempre son sus misericordias, mis queridos hermanos. Dios es digno de toda alabanza, de toda adoración. Él nos trajo y nos rescató cuando estábamos todos y cada uno de nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó, dice la Escritura, ¿el qué? Su gracia, mis queridos hermanos. Él vio en nosotros algo que yo aún sigo sin ver. Yo me pongo ante el espejo por la mañana y no veo lo que Dios ve en mí. Dios me ha escogido por su pura gracia, no porque nada haya hecho yo para merecerlo. Lejos de ello, todo lo contrario. He hecho, eso sí, para que me rechace he hecho muchísimo. Pero para merecer su favor, nada. Pero sin embargo, Dios me ha escogido como ese objeto de su amor. Porque este es el Dios que me sostiene cada mañana por sus misericordias. Porque dice la palabra que nuevas son cada día. Es el Dios que permite que tenga aliento. Es el Dios que me pone de pie. Es el Dios que me sostiene. El Dios que me provee. Es el Dios que cuida de mí. Es el Dios que siempre está con los brazos abiertos. Mis queridos hermanos, es el Dios que me anhela, dice la Escritura, celosamente, que me ama celosamente, que no me quiere compartir con nadie. Él dice de mí que soy la niña de sus ojos, que me ama con amor eterno, mis queridos hermanos. El Dios que ha mostrado y mostrará su misericordia todos los días de mi vida. Es el Dios que cuando yo caigo, tropiezo y soy infiel, Él permanece fiel y tiende su mano para levantarme, para sacarme nuevamente de ese pozo cenagoso. Este es el Dios que tenemos, el Dios que es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, de recibir cada mañana ese cántico nuevo de nuestros labios. Este es el Dios al que adoramos. No adoramos un Dios tirano, no adoramos un Dios que se regocije con mandar gente al infierno, porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, mis queridos hermanos, que todos procedan al arrepentimiento, es la voluntad de Dios, que todos vengan a salvación, pero Él nos ha dado el libre albedrío para que podamos decidir. Para que podamos decidir vivir una vida apartada, una vida que nada quiere saber de Él, o una vida que se agarra, se aferra a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Y me viene a la memoria el apóstol Pablo, cuando él decía, ¿quién me librará de este aguijón de muerte? ¿Quién me librará de esto? Hasta que el Señor le tuvo que decir después de 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hasta en eso, mis queridos hermanos. Porque a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Dios se regocija en escoger personas ordinarias y hacerlas extraordinarias delante de sus ojos. Yo me sigo viendo igual. Yo me sigo viendo igual. Mi amado hermano, sí, un poquito más envejecido. Una arruga por aquí, una arruga por allá. Un nuevo look que según me coja mi esposo me peina una manera, me peina de otra, como le dé por ahí, porque parece que en vez de peinarme está haciendo un cuadro artístico. Hace 20.000 movimientos y digo, bueno, si la cabeza está aquí, yo no sé qué estará ella igual. Pero mire, hasta en eso Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Eh? Eso digo yo.
¿No sabes? No, tantos años rapándome. Pues mis queridos hermanos, recordemos, por favor, recordemos que Dios es digno de alabanza y que es un llamado que tenemos todos. Si verdaderamente conocemos, si somos agradecidos con alguien que nos hace un favor, si somos agradecidos con nuestros padres por darnos la vida, por alimentarnos, por sostenernos, por cuidar de nosotros, ¿cómo no vamos a ser agradecidos con aquel que nos permitió existir? Que ya era en el vientre de nuestra madre nos veía, antes de tejido, en el vientre nos formó, en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a glorificar su santo nombre? ¿Cómo no vamos a vivir esa vida que le agrade a Él? Es una respuesta natural, así como en el matrimonio. Es una respuesta natural el amarse uno a otro. Mis queridos hermanos, el demostrarse respeto uno a otro. ¿Por qué? Porque dejas de pensar en ti y piensas más en la otra persona. De la misma manera, mis queridos hermanos, te animo a que dejemos de pensar tanto en el yo, tanto en nosotros, tanto en mi propia necesidad, tanto mirarnos en el ombligo. Empecemos a mirar hacia lo alto. Porque sabe una cosa, que extranjeros y peregrinos somos en esta tierra. No tenemos morada fija aquí. Un día partiremos ante la presencia del Señor y ahí sí estaremos eternamente con Él. Por lo tanto, las decisiones que tomemos hoy te van a honrar el día de mañana. Porque está prometida para todos y cada uno de nosotros, para todos aquellos que perseveremos en la fe común, una corona de justicia. Y sentarnos en una gran boda, a la mesa, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué es todo eso? Por la misericordia de Dios. Simplemente por la misericordia de Dios. Porque nunca decayeron su misericordia. Porque ni tú ni yo somos dignos ni de acercarlo ni de lejos a Él. Porque Él es completamente santo, Él es completamente bueno, Él es completamente fiel, Él es completamente justo, mi querido hermano. Y tú y yo somos todo lo contrario. Pero Él escogió mandar a su Hijo para que por medio de su sangre Él nos viera santos y justos. Mi amado hermano, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no bendecir su santo nombre? ¿Cómo no glorificarlo cada día de nuestra vida, mis queridos hermanos? Si tienes sangre en tus venas, tiene que ser una respuesta natural. Natural. El problema es que somos buenos olvidando la misericordia de Dios. Que somos muy buenos olvidando esos beneficios que hemos recibido de Él. Eso sí, las cosas malas tardamos en olvidarlo, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos hermanos, hagamos cada día te animo a que hagamos una autoevaluación. A que cada día nos paremos, como se suele decir, nos levantemos y pensemos, bueno, Dios mío, hasta aquí me has sostenido. Hasta aquí ha sido tu misericordia. El día de hoy puede ser fuerte, puede ser que no esté atravesando por mi mejor momento. Puede ser que no esté atravesando por mi mejor momento. Pero tú me sigues sosteniendo, tú me sigues dando fuerza. Y si sigo estando aquí, es porque tiene un propósito que cumplir a través de mí. Amén. Es porque tienes un propósito que cumplir a través de mí. Porque si no, en un abrir y cerrar de ojos me llevarías ante tu santa presencia. Porque allí no habrá más llanto ni más dolor. Allí no habrá más preocupación. Por lo tanto, mi amado hermano, aprovechemos eso que vamos a vivir en la eternidad, esa alabanza que de constante vamos a tener en la eternidad. El único ministerio, como decíamos, ¿no?, que no cesará jamás. Empecemos a vivir la vida como una alabanza a Dios. Una alabanza de gratitud. Hacer recordar, hacer un recordatorio cada día de todo lo que Dios nos provee, de todo lo que Dios nos da, de todo por lo que nos ha librado el Señor. Mi amado hermano, recuerda que la misericordia de Dios no decae. Puede que estés pasando por un momento muy difícil. Puede ser que estés librando una enfermedad. Puede ser que estés librando un problema en tu matrimonio. Puede ser que estés librando un problema familiar. Puede ser que estés librando en esto mismo, a lo mejor no te sientes tan fogoso espiritualmente, estés viviendo parece tibieza espiritual. Pero recuerda, si Dios no olvidó a su pueblo, Israel, haciendo lo que hizo, un pueblo duro de servir. Si Dios no se olvidó de Jonás en el fondo del mar, dentro del gran pez. Si Dios no se olvidó, mis queridos hermanos, de Adán, por medio del cual entró el pecado al mundo. ¿Te crees que ahora
que hemos sido justificados en Cristo, ¿se va a olvidar de ti? Jamás. Jamás. Porque dice la palabra, no lo digo yo, porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Dios no nos abandona, no nos cambia, no nos deja. Dios es fiel, es verdadero, como dice en el Apocalipsis, el único fiel y verdadero. Alabémosle todos los días, que este sea nuestro estilo de vida. Amén. Aleluya.